Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por atreverte un poco a estar con todas las mujeres que te vayan a poder escuchar y hombres que trabajan por la salud de las mujeres. Bueno, en primer lugar, presentar a María Fuentes Caballero. Es una mujer que es médica homeópata, médica y partera. Fue responsable del programa de salud y mujer del Ayuntamiento de Jerez y fundadora de la Asociación Nacional Nacer en Casa, entre otras cosas. Precisamente aprovechamos esta entrevista para poner en valor el Día Internacional de la Mujer, que este año tiene como lema Derechos para todas, todos los días. Este 8M es un 8M muy especial, pospandémico, y nos apetecía mucho poder charlar con María sobre uno de sus libros. No me voy a anticipar porque ha escrito 3 y seguramente tendremos más oportunidades de compartir con ella. Bueno, María, buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Quieres decir algo más sobre ti misma en la presentación esta que hemos tenido? Buenas tardes, noches, Mar, y a ti y a todas las personas que nos puedan estar viendo, escuchando. ¿Qué puedo decir más? Bueno, tal vez antes que médica, yo me consideré siempre, y sigue siendo mi vocación, educadora de salud. Y eso, si vamos desarrollando la entrevista o si se leen mis libros, tal vez se entienda qué significa, ¿no? Porque yo soy una convencida de que, bueno, pues de lo que dice la salud pública, ¿no? De que si la población accediera a la cultura necesaria, y la cultura necesaria sobre todo, sobre cómo somos los seres humanos y cómo funcionamos y cuáles son nuestras necesidades, pues seguramente el uso de la medicina sería mucho más racional y mucho menos necesario de lo que se llama estrictamente medicina. O sea, sería un trabajo de salud. Por eso me gusta más hablar de salud, de educación de salud, que de medicina. Así que además de lo que has dicho, yo añadiría educadora de salud básicamente. Bueno, muchas gracias. Para muchas de nosotras que también hacemos educación para la salud cuando podemos desde el sistema público, fue muy importante el libro Mujeres y Salud desde el Sur, experiencias y reflexiones desde una perspectiva de género, que escribiste en mayo de 2001. Al menos a mí me ayudó muchísimo a enfocar cómo poder aumentar o contribuir a aumentar la concepción de la salud. Y desde ahí te pregunto, porque creo que ya vamos por 6 ediciones en tu libro. Bueno, ¿sí? Aquí está, que me ha sorprendido ver el tuyo, porque ya casi no lo recuerdo con esa portada. Esta es la 6ª edición del 2021, que no tiene solo la alegría o el mérito de que han sido 6 ediciones, sino que es un 30% ampliado respecto al primero, obviamente, porque han pasado 20 años de su nacimiento, sigue estando vigente, por eso se sigue editando, pero obviamente hay datos que hay que reactualizar, así que se anime el personal a buscar la 6ª edición, incluida tú misma, porque realmente hay muchos datos nuevos actualizados en este. No sé ya cuál era la pregunta. Pues la primera pregunta que me gustaría hacerte, como estamos hablando de educadora de salud, realmente, ¿qué es la salud? Y quiero rescatar una frase del inicio del libro, esa urdimbre entre lo que vivimos y lo que pensamos desde una perspectiva holística y feminista, como dijo Carmen González Bayo, ¿no? Que tú la nombras en la introducción de esta primera edición. ¿Qué es para ti la salud, María? Mira, la salud, cada vez, Mar, yo ya son 40 años, me imagino que parecido a los que llevas tú, en esto de la profesionalización de la salud, y a medida que avanzo en los años, se me va modificando evidentemente la definición. Y a día de hoy, que me dejo llevar un poco por lo que me va llegando y no tanto por lo que pienso o por lo que he escrito en mis libros, es aprender a vivir con aquello que somos, aquello que vivimos y aquello que podemos sobre todo compartir. Si tengo que definir a día de hoy, diría así. Si lo tengo que ampliar de un modo un poco más formal o técnico, diría que la salud holística no se puede entender si no cambia la concepción de ser humano con el que nos estamos manejando, que en la ciencia médica actual, que nunca me gusta llamarle ciencia porque no es ciencia, es una ciencia, arte, un poquito difícil de distinguir cuánto hay de cada, no se contempla más que una visión del ser humano, como bien sabemos, muy mecanicista todavía, muy racional y muy materialista.
se nos ha olvidado que el ser humano, hay una dimensión psíquica que es obviamente también objeto de estudio por parte de la ciencia, ¿no? Una dimensión energética que las medicinas tradicionales, ¿no? Como la china o la homeopática o muchas otras, o la hindú, Dios mío, cuando me viene esto, de fatal, ¿eh? De la memoria. La ayurvédica, ya me vino. Bueno, cualquiera de las medicinas tradicionales y de la sabiduría tradicional contempla que el ser humano es un campo electromagnético, ¿no? Entonces, no podemos comprender las alteraciones de la salud si no vemos esas tres dimensiones en la realidad. No es un concepto teórico, es que hemos de comprenderlas y hemos de trabajar sobre ellas. Entonces, no puede concebirse la salud sin el equilibrio de esas tres dimensiones, y yo añadiría una cuarta, que es la que le da entidad al ser humano, que es la espiritual. Podemos llamarla espiritual, podemos llamarle el yo, podemos llamarle el alma, podemos llamarle lo que nos dé la gana. Cada cultura y cada persona casi tendrá su nombre, pero obviamente es lo que nos hace humanos, ¿no? Más allá que animales racionales, que animales. Entonces, bueno, si además nos vamos a todavía una definición un poquito más actualizada, que sería la cuántica, pues vendrían a decir algo así como que es el equilibrio de los fotones en movimiento y en armonía, ¿no? Bueno, todo eso tiene muchos significados que no podemos reducir en una entrevista como esta, ¿no? Pero en definitiva viene a ser la armonía entre todas esas dimensiones del ser humano, consigo mismo y con el entorno, es decir, con los otros y con lo otro. Eso sería para mí muy reducido la síntesis de lo que sería la salud, ¿no? Bueno, también me gustaría preguntarte justo de dónde surge este libro, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el ser educadora de la salud o en salud, ¿no? ¿De dónde surge el libro? Cuenta un poco a las personas que nos estén escuchando qué recoge este libro, ¿no? Bueno, digamos que tendría una respuesta corta y una larga. Voy a hacerte la corta, si en algún momento tenemos ocasión de la larga, porque en realidad la historia de cada una de las cosas que uno escribe yo creo que viene contemplada en la historia personal, ¿no? Y esta se me remonta a la infancia. Pero la corta sería en el momento en el que yo lo escribo. En realidad, cuando yo acumulo el material para este libro, yo no estoy pensando en un libro. Yo estoy ejerciendo en ese momento un trabajo que se inició en Jerez de la Frontera conmigo en finales del 94, en el Centro de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Recuerdo que Jerez de la Frontera es una capital de 200.000 habitantes, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, y en ese momento me plantean simplemente iniciar un programa para las mujeres de salud y prevención. Y ahí inicio desde cero. Es muy bonito, bueno, no lo cuento con mucho detalle en el libro, pero es muy bonita la historia porque también refleja la historia real de cómo sucedió eso, refleja mucho la historia de cómo funciona todo con las mujeres, ¿no? Cómo lo hacemos, en catalán diríamos casolà, ¿no? Muy casero todo, muy con lo que nos apañamos, que diría mi madre, nos apañamos con cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues me apañé de una manera muy sencillita con las mujeres. Además, empecé con las mujeres de las escuelas de adultos y luego fuimos ampliando a las mujeres de las asociaciones de la ciudad, que había unos cuantas decenas de asociaciones de mujeres. Y bueno, simplemente era porque mi afán, mi vocación natural de acercar a la población el conocimiento, la cultura y el conocimiento sobre una misma, que ya estaba muy inserto en mí desde muy niña, me llevó a querer acercar a la población la salud y no ejercer solo de médica desde un despacho. Eso no lo he hecho nunca, no me ha gustado nunca hacerlo. Yo siempre he compatibilizado el trabajo clínico de consulta con el trabajo en la calle, digamos, en la población, en los grupos ciudadanos de todo tipo, y también con la asistencia a los partos y con la docencia. O sea, siempre he necesitado como todas esas dimensiones para poder desarrollar todo aquello que yo entiendo como salud. Entonces empezamos así, con poquísimo presupuesto, no te puedes imaginar. O sea, los primeros materiales los pagué yo misma, porque, bueno, sería muy largo de explicar. Y se empezó así, muy sencillo, de manera que empezó muy sencillo y al cabo de muy poco tiempo hubo tal demanda por parte de la población y tal acogida y tal resultado
que ese pequeño programita que formaba parte a su vez de un centro de promoción de salud, que a su vez pertenecía a la Concejalía de Servicios Sociales, dio pie a que se iniciara por primera vez en nuestro país una delegación, una concejalía de salud y género que se llamó. De manera que amplió muchísimo el programa. En el libro se explica un poco que al principio empecé con grupos de mujeres que podríamos llamar ya de edad de menopausia, luego amplié a grupos de mediana edad y luego a jóvenes, y luego ya desde la Delegación de Salud y Género se amplió para métodos anticonceptivos no, de regulación de la fertilidad naturales, se amplió a jóvenes masculinos, porque abrimos también la parte del programa de hombres, por primera vez también en el país, desde el ayuntamiento. Es decir, se fue ampliando progresivamente a lo largo de esos años y hubo un momento, Mar, en el que, bueno, como método de trabajo yo animaba a las mujeres a que contaran aquello que les iba pasando en las sesiones, ¿no? Muchas de ellas no sabían leer y escribir, algunas, ¿no? Y se lo redactaban verbalmente a alguien que supiera, a sus hijas, a sus maridos, a sus amigas. Y ese material que todavía conservo, ¿no? La letra de ellas, a veces incierta, insegura, me pareció que era un material que yo no me lo podía guardar. Yo necesité hacerle de altavoz a las mujeres de Jerez y a las mujeres andaluzas. Y de ahí surgió, bueno, primero intenté que fuera todo el equipo, porque éramos un equipo de 6, intenté que fuera un libro de todo el equipo, eso no progresó, no hubo manera, después de 2 años desistí y decidí que, pues si nadie se animaba, pues me animaba yo. Y así nació, con la necesidad imperiosa. Es como que yo sola no me sentía con la autoridad o con la necesidad suficiente para escribir un libro, pero me parecía que hacer de portavoz para las mujeres de la ciudad y para muchas otras mujeres era un material tan valioso. Y así nació Mujeres y Salud. Fue como una necesidad de compartir, más allá de los grupos con los que ya habíamos compartido, pues con todas las mujeres que se quisieran acercar a eso, ¿no? Que además es mucho nuestro, ¿no? Lo del compartir. Así como fue el nacimiento, podría alargarlo mucho. Hay también un vídeo, era un documental que hizo Televisión Española en el 2003 sobre todo este programa, y ahí explico un poquito más también todo eso y, por supuesto, en el libro. Sí, además en el libro efectivamente rescatas muchas frases de las mujeres, ¿no? Muy, muy interesantes, con sus propias palabras están expresando lo que les importa el cuerpo, la salud, el desconocimiento, la alegría de descubrir, ¿no? A mí es un libro que siempre me ha ayudado mucho a lo largo de lo que voy desarrollando también con mujeres. Me gustaría preguntarte también un poco, María, como esta entrevista es para Homeopatía Suma, un poco desde tu experiencia, ¿cómo contribuye sumar con homeopatía a todos estos procesos de acompañamiento, de salud y enfermedad, que impactan tanto en la vida y en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que tú también lo expresas muy bien en el libro, ¿no? El cuerpo que parece ese gran desconocido. ¿Cómo suma la homeopatía en estos procesos? Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías contar? Bueno, eso tiene mucho que ver con mi propia trayectoria, ¿no? Es decir, que hay un momento en el que yo soy primero educadora de salud y partera. Nunca quise ejercer con medicina alopática porque, por alguna razón que no me puedo explicar, no creía en su efectividad o no me fío de que la efectividad sea mayor que los efectos posibles adversos y sus consecuencias. De hecho, estamos asistiendo a una pandemia que no es la del COVID y que es mucho anterior, ¿no? Que es la de la medicalización generalizada. Entonces, bueno, era una búsqueda mía desde antes de acabar la carrera, el buscar métodos no agresivos, porque yo vengo de esa historia de la conquista de la no violencia, ¿no? Del desarrollo de la no violencia en los seres humanos, desde el nacimiento hasta la salud, hasta las relaciones, y buscaba métodos menos agresivos que los farmacéuticos, los farmacológicos. Y desde ahí también la vida me empujó, porque antes, cuando estaba mi primera parte del trabajo la desarrollé en Barcelona, y ahí me apoyaba en colegas homeópatas, pero cuando ya me tuve que desplazar a Cádiz hace 30 años, me vi en la necesidad de buscar yo misma ese recurso, porque Cádiz es muy grande, Andalucía es muy grande, es muy difícil
para la gente desplazarse, las carreteras no adecuadas, en fin. Entonces, bueno, ¿qué encontré en la homeopatía? Bueno, yo ya era usuaria de la homeopatía, obviamente, hace años, y me pareció que la homeopatía, yo siempre ando buscando de siempre métodos lo más sencillos, lo menos inseguros o peligrosos posible, lo más baratos, lo más accesibles en todos los sentidos a la población, ¿no? Que cualquiera pueda acceder a ellos. Y la homeopatía, y que fueran eficaces y seguros, ¿no? Y la homeopatía me ofrecía todo eso, sorprendentemente, porque además cuando yo me zambullí un poquito más a fondo en lo que era la homeopatía, una de las definiciones que más me han subyugado de Hahnemann, de su iniciador, de nuestro maestro, era aquella que dice del Organon, curar es ayudar a las personas a alcanzar, no solo a quitarse los síntomas, sino a alcanzar los más altos fines de su existencia. Es decir, que sintonizaba mucho, 2 siglos atrás, con eso que yo siento profundamente, que no basta no tener enfermedades o no tener síntomas para considerar que una persona está sana, ¿no? Sino que es que realmente tengas el impulso, la pasión, la capacidad, la intuición y los recursos para desarrollarte en todos los aspectos como ser humano y dejar tu página en blanco que tenías cuando llegaste a este mundo, dejarla rellenada de la manera más elegante y más útil posible para los demás, ¿no? Entonces, bueno, me fue subyugando progresivamente, me formé aquí en Andalucía. ¿Y qué es lo que me ha aportado a mí profesionalmente? Bueno, pues eso que he dicho antes, o sea, un recurso sencillo en el sentido de que es accesible, que no es caro, que era altamente eficaz. Me ha asombrado siempre la eficacia que tiene, porque por mucho que yo tuviera confianza en los métodos blandos o métodos naturales o métodos holísticos, no tenía la experiencia directa profesional y me asombraba. Al principio era, bueno, y todavía, no al principio, ahora, después de 30 años. Suele Entonces la he ocurrir. visto altamente eficaz. Sabemos que el mayor número de usuarias son mujeres, ¿no? Eso es un dato que sabemos. Yo creo que porque somos más intuitivas y nos preocupa más el cuidado y el cuidado respetuoso. Entonces, si ya lo tengo que decir en términos prácticos, que además aquí también, tal vez en la última parte es donde más desarrollo, o sea, en la última edición, es donde más desarrollo casos clínicos, que en la primera no estaban tan desarrollados. Entonces, pues la uso en general como médico de familia, médico de familia comunitaria y comunitaria, pues la uso para bebés, para mujeres, para hombres, que se reclamaron ya cuando llevaba mucho tiempo con las mujeres, era divertido, porque decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Que hay que ser mujer para venir a verte en la consulta? No, bueno, pues también trabajo con hombres y con gente de todas las edades. Entonces, como yo vengo de materno-infantil, yo la mayor parte de mi trayectoria ha sido materno-infantil, pues también era una gran ventaja de la homeopatía, porque no tiene efectos secundarios sobre las embarazadas, sobre los bebés. Ha habido casos extraordinarios de bebés que ha habido que reanimar rápidamente en el nacimiento y ha sido milagroso, podríamos decir, ¿no? En ese concepto de rapidez y de eficacia, ¿no? Y entonces, pues puedo decir que me ha ayudado y me sigue ayudando altamente y suma, por supuesto, ampliamente, porque, a ver, partiendo de la base de que yo estoy convencida de que el 80% como mínimo, a veces más, de lo que llamamos enfermedades se resolverían o se prevendrían o se recuperarían solo atendiendo a lo que nosotros llamamos determinantes de salud, es decir, a la manera de vivir, a nivel popular que me entienda todo el mundo, pues partiendo de ahí, que eso es básico, que para eso no hace falta ser ni médico, hace falta tener sentido común y saberlo explicar y saberlo difundir, pero claro, ese tanto por ciento que puede ser entre un 10 y un 20 que no se accede porque ya son crónicos, porque están más allá de esa posibilidad, pues obviamente ahí es donde actúo con la homeopatía, ¿no? No siempre, pero bueno, sabemos, no siempre curamos, ¿no? Yo siempre digo que el que cura es el propio organismo, es la persona la que se cura, yo no curo a nadie, yo acompaño y doy los medios para curar, pero la homeopatía en ese sentido ha sido muy eficaz en casos crónicos de fibromialgia, en casos de insomnio pertinaz, en casos de depresiones. Estoy hablando pensando en mujeres sobre todo, por supuesto en temas de irregularidades menstruales o de dismenorreas, de alteraciones y de trastornos pre y menstruales, en casos de infertilidad también, por supuesto en partos, por supuesto en pospartos, en lactancias, muchísimo en la crianza, que de eso ya hablaremos en el tercer libro cuando lo presentemos.
Y en cualquier otra situación, me estoy acordando ahora así de memoria, pues en cistitis de esas que han llevado años de antibióticos y de recaídas continuas. O sea, hablo sobre todo, y tú y yo lo sabemos, que lo que más nos llega son crónicos. O sea, y aparte de los bebés, que son así que para mí maravillosos, porque están recién estrenados, ¿no? Y son los fáciles, sin considerar que los padres son los complicados, pero lo que más nos llega son crónicos y supuestamente desahuciados, ¿no? Entonces, en esos casos es increíble como algo, porque a mí una de las cosas que primero es mi objetivo es desmedicalizar. O sea, recordemos a la población que aquí en Andalucía, por lo menos, hay los casos de fibromialgia, puede haber mujeres que estén tomando entre 10 y 30 pastillas diarias más. Entonces, claro, eso es una intoxicación crónica que además están como condenadas para el resto de la vida, ¿no? Entonces, mi primer objetivo es desintoxicar. Yo no trabajo solo con la homeopatía, yo trabajo evidentemente con la alimentación, trabajo evidentemente con los hábitos de salud, es decir, hay que tocar lo holístico, ¿no? Que hemos dicho antes, así que eso es un trabajo amplio. No me limito a la homeopatía para nada, pero la homeopatía cuando ya requiere de un elemento médico que modifique y que optimice la energía para poder reorganizar y armonizar, para mí es de una eficacia muy superior a lo que yo me esperaba y siempre inferior a lo que deseas, ¿no? A veces ayuda a curar, a veces ayuda a aliviar y consolar, pues consolamos nosotros, ¿no? Eso no lo hace la homeopatía. Pero bueno, sigue siendo una herramienta que a mí lo que más mal me sabe es que puestos una décima parte, por poner un número, de los recursos que se están poniendo para investigación en alopatía se pusieran en la homeopatía, digamos que resolveríamos el económico que rodea la sanidad pública y privada y a la vez resolveríamos muchísimos de los problemas de salud, pero con un coste... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Con un coste muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño, es que no te veo, se me ha ido la imagen. No sé qué ha Bueno, pasado. yo te veo un poco borrosa, pero bueno, Pues te sigo viendo. bueno, si tú quieres continuar, continuamos mientras tú me veas, no Sí. importa que yo no te vea a ti. Ahora, Te vale, sigo viendo. exacto, con un corte, es que esa es otra de las cosas que a veces tengo que controlar mi indignación, ¿no? Porque todas sabemos que con un botecito de homeopatía de 6 o 7 euros, pues podemos curar o se pueden curar pues decenas, centenas de personas, ¿no? Entonces, claro, es que es una cosa tan inconcebible que no se le esté dando cabida a eso a nivel mundial de una manera natural, que en fin, no alargo por ahí porque ahí como que me puedo alargar mucho. Tenemos, Pues sí, esas han sido algunas de las razones que me han por llevado las que te sedujo la mantengo medicina homeopática. Bueno, para efectivamente. finalizar esta primera entrevista de un ciclo que esperemos que sea de 3 o quizá más fructífero y de más, sí me gustaría pedirte pues una última frase o una última reflexión en torno a lo que hemos estado hablando ahora, precisamente en torno al 8M, en torno a los derechos para todas, todos los días y el derecho a la salud de las mujeres. ¿Qué te apetece dejarnos como última perla así para cerrar la entrevista? Me cuesta ser sintética porque me gusta la comunicación y hay tanto que profundizar, pero lo intentaré. A ver, es que en realidad también al mismo tiempo es muy simple, ¿no? Yo creo, Mar, que la enfermedad procede de la falta de respeto hacia uno mismo y hacia la vida en general, ¿no? Entonces, yo animaría a todas las personas a que nos observemos a nosotras mismas, en nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestro actuar, tratar de sintonizar, de armonizar esas tres dimensiones y buscar el modo mejor de compartir eso con los que nos rodean y las que nos rodean, ¿no? Y eso hacerlo en lo personal y en lo colectivo, porque si todo eso no se traduce a nivel, digamos, no solo cultural, sino político y económico, no es posible. O sea, hay que hacer un paraguas colectivo que permita que el respeto a los derechos humanos para todos y para todas sea real. Y en el momento en que eso sea real, de verdad, que el 85% de lo que llamamos enfermedades desaparecerían. Es que es la realidad. Entonces, bueno, pues simplifiquemos la invitación.
cuidemos la vida, cuidémonos nosotras, cuidemos de los que amamos y de los que están alrededor y sentemos las bases para que la sociedad vaya cada vez más buscando la justicia social, ¿no? No concibo otra fórmula mejor y más práctica y al mismo tiempo más difícil, ¿no? Yo entiendo que lo que estoy diciendo sigue siendo utópico, pero si perdemos la utopía, estamos perdidos todos. Estamos perdidas, sí. Muchísimas gracias por volver a recordarnos lo importante, por volver a hacer hincapié, que yo solo aprendí también mucho contigo, los determinantes de la salud y por precisamente poder imbricar lo personal y lo colectivo en la salud de las mujeres, reivindicando también los derechos que nos corresponden y que las políticas públicas contemplen esta diversidad de poder enfocar la salud desde el respeto, ¿no? Y bueno, pues desde que los poderes públicos puedan invertir, desde luego, en que la homeopatía, ojalá en unos años podamos decir, pocos, que está en los sistemas públicos de salud y que puede ayudar a muchísimas personas como estamos haciendo ahora mismo. Muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, pues quedaremos en otra ocasión para hablar de Hilando Fino. Hilando Fino, el segundo libro. Para lo que quieras, porque todo lo que sea comunicar sobre salud o sobre la vida, que en realidad es lo mismo, estoy siempre dispuesta, además muy agradecida a ti, por cierto, el equipo de Homeopatía Suma, que a veces están más unos o unas que otros y otras, pero también tenemos la responsabilidad tú, yo y las compañeras, colegas, que como médicas homeópatas tenemos que ir también abriendo ahí un camino que siempre lo hemos hecho, porque hemos estado ahí desde siempre. Sí. Pero, y aprovecho también para, en este tema de cómo cuidarnos la salud, recordarnos a las mujeres que tenemos demasiada tendencia a creernos que cuidar de la salud de nuestros hijos, cuidar de la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y yo quiero dejar aquí un mensaje que recordaré de nuevo en las siguientes entrevistas, pero que es que hay que profundizar mucho en él. Es que, chicas, si queremos cuidar y queréis cuidar de los vuestros y de las vuestras, empecemos por nosotras. Claro. Por nosotras. Eso es esencial, ¿vale? O sea, por eso lo que he comunicado antes lo quiero refrendar y subrayar para las mujeres porque vivimos demasiado todavía desde el mandato recibido, ¿no? Inconscientemente incorporado milenariamente en el cuidar de otros, que está muy bien, sigue siendo de alto valor, pero ámate a los demás como a ti misma, no más que a ti misma. Muy cierto. Pues muchísimas gracias, buenas noches, María. Buenas noches, Mar, gracias por tu trabajo y por seguiremos en por contacto todo lo que aportas. Y pudiendo ofrecer a las personas que puedan escucharnos a través de la web de Homeopatía Suma toda la sabiduría de una mujer que lleva tantos años ejerciendo de esta manera holística la medicina. No nos desanimemos, que queda mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo, claro que sí. Buenas Gracias noches. por estar en él. Gracias. Chao.